El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advierte a Occidente con consecuencias si autoriza a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance contra su territorio. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Y mientras Rusia hace esta advertencia, en Washington el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe al primer ministro británico Keir Starmer, con quien discutirá, entre otros temas, si se otorga o no la autorización a Ucrania para que utilice misiles de largo alcance contra territorio ruso. Aumentan las tensiones entre España y Venezuela luego de que la ministra española de Defensa calificara a Nicolás Maduro de dictador. Caracas ha convocado al embajador español. Incendios forestales en Brasil, Bolivia y también en Paraguay han sumergido en humo a la capital paraguaya, Asunción. El gobierno paraguayo ha pedido ayuda de países vecinos para atender la emergencia. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha llegado a Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Se espera que discutan el posible uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance suministrados por Occidente. Kiev lleva meses presionando a sus aliados para que le provean este tipo de armas y levanten las restricciones para poder atacar a Rusia. Pero Vladimir Putin ha advertido a Occidente que el uso de este tipo de armas sería traspasar la línea roja e implicaría una declaración de guerra de la OTAN a Rusia. Kiev insiste en que no puede reducir la amenaza rusa hasta que Estados Unidos no levante las restricciones al uso de armas occidentales de largo alcance. Ucrania dice que quiere bombardear aeródromos rusos, bases de misiles y centros de control dentro del territorio ruso. Pero las restricciones de Estados Unidos al uso de este tipo de armas dificultan los planes de Kiev. Prolongar las restricciones a las armas de largo alcance facilita a Rusia el traslado de estos blancos militares en profundidad hacia su territorio. Levantar las restricciones sería una estrategia que conllevaría la victoria de Ucrania y no sería solo una estrategia política. La región dentro de las líneas rojas muestra los territorios rusos fronterizos de Briansk, Kursk y Belgorod, todos en el rango de alcance del lanzacohetes múltiple HIMARS, proporcionado por Estados Unidos. Pero casi todas las bases militares y aéreas rusas están fuera de su alcance. Ucrania quiere utilizar armas como el misil balístico ATACMS, con un rango de hasta 170 kilómetros, lo que dificultaría a Rusia proteger las bases desde las que lanza la mayor parte de los ataques aéreos contra Ucrania. También hay misiles ATACMS con un alcance de 300 kilómetros, que serían una amenaza mayor para los objetivos rusos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que la aprobación del uso de estas armas por la OTAN podría conducir a una escalada. Esta sería una implicación directa de su parte, y claro que cambiaría de forma significativa la esencia, la naturaleza de este conflicto. Eso querría decir que los países de la OTAN, los Estados Unidos y los países europeos entran en guerra con Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no desea provocar un conflicto nuclear con Rusia, pero parece dispuesto a permitir que Ucrania despliegue misiles británicos y franceses con tecnología estadounidense, pero no misiles de fabricación estadounidense. Hablamos ahora con la investigadora Marina Mirón del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres y que nos atiende a esta hora desde Múnich. Marina, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿crees que Occidente responderá al suministro de misiles balísticos a Rusia por parte de Irán, levantando las restricciones a Kiev para el uso de este tipo de armamento? Buenas tardes. Pues lo que tenemos que entender que el presidente Zelensky ya ha pedido ya hace tiempo al occidente que le permitan utilizar misiles de largo alcance en el territorio ruso. Es decir, que el hecho de que Rusia ha recibido misiles balísticos tácticos de Irán no tiene mucho que ver con todo lo que está pasando y con la pedida de Ucrania para utilizar estos misiles de largo alcance, porque Rusia recibió 200 misiles balísticos de Irán. No van a afectar a la guerra mucho. Es decir, que es quizás una de las causas, pero no es la causa principal. La causa principal es lo que está pasando en el campo de batalla y las fuerzas ucranianas, sobre todo en la zona de Pokrovsk, de
de Chasiv-Yar están perdiendo territorio. Entonces Ucrania necesita algo. Marina, escuchábamos declaraciones de Vladimir Putin en las que él habla de decisiones pertinentes en caso de que Occidente permita que Kiev utilice estos misiles de largo alcance. ¿Cómo se pueden interpretar estas palabras del presidente ruso? Bueno, nadie sabe lo que está pensando el presidente y también hemos escuchado que había muchas líneas rojas, pero en esta ocasión tenemos que tener en cuenta que no se trata únicamente de una respuesta militar, sino habrá una respuesta económica también, una respuesta en el campo informativo y lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, Putin dijo que quiere restringir la exportación de uranio enriquecido, lo que va a afectar a los precios de energía en los Estados Unidos. Y estas son las medidas que va a utilizar Rusia y también en términos militares podría compartir sus tecnologías militares con grupos como Ansar Allah para complicar la logística, para que se suban los precios. Entonces yo creo que tiene muchos medios que se puede utilizar en la respuesta si se permite efectivamente utilizar estas armas de largo alcance en el territorio ruso. Marina, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, siempre ha dicho que de permitirle el uso de esas armas de largo alcance por parte de Occidente, esto podría cambiar el curso de la guerra. ¿Compartes tú esta perspectiva del presidente ucraniano? Pues no, si revisamos la historia militar, estas medidas nunca han causado un cambio de rumbo de la guerra. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Y en esta ocasión, por desgracia, Ucrania no tiene suficientes misiles de largo alcance. ATACMS son misiles de artillería. No tienen mucha capacidad y tampoco tienen muchas. Y los Estados Unidos ya han comentado que ellos mismos no tienen tantos para mandarlos a Ucrania. Y si hablamos de Storm Shadow, son misiles también muy caros. Y además, ¿cuántos misiles puede utilizar Ucrania? Y tomando en cuenta que Rusia ya se está preparando para esta ocasión y tiene sus defensas aéreas, porque ya ha visto el uso de Storm Shadow, por ejemplo, en Crimea. Entonces, no veo ninguna posibilidad de cambiar el rumbo de la guerra. Lo único eso sería una señal más bien política por parte de los países occidentales hacia Ucrania. Investigadora Marina Mirón en Múnich, gracias por este interesante análisis. Muchas gracias. Y como nos contaba Marina Mirón, el ejército ruso continúa su contraofensiva contra las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk. Kiev ordenó a sus tropas que entraran en la región a principios de agosto en un aparente intento de distraer la atención de Rusia de su ofensiva en el este de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que los resultados de la incursión habían sido exactamente los esperados por Kiev. Las fuerzas rusas están a la ofensiva en Kursk. Moscú afirma haber retomado el control de varios asentamientos en la región. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que, a pesar de los avances rusos, todo marcha según lo previsto. Eso es lo que conseguimos con la operación de Kursk. Tal vez alguien esperaba resultados diferentes, pero dio los resultados que esperábamos. Hemos detenido al enemigo en la región de Kharkiv y hemos frenado su avance en la región de Donetsk. La situación allí dista mucho de ser positiva, pero al menos han retirado sus fuerzas en otras zonas. Moscú dice que sigue adelante con su contraofensiva. Sus fuerzas afirman haber destruido varios equipos militares, tanto de Ucrania como de algunos países de la OTAN. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han llevado a cabo 39 ataques colectivos con armas guiadas de precisión y drones. Como resultado, se han alcanzado instalaciones petrolíferas y energéticas utilizadas para la industria de defensa ucraniana, infraestructuras de bases aéreas, centros de fabricación de misiles y municiones. Ambos bandos reivindican sus logros en Kursk. Sin embargo, la situación sobre el terreno sigue siendo inestable.
Cambiamos de tema porque la Defensa Civil de Gaza aseguró este viernes que al menos 11 personas habían muerto, entre ellas varios niños, en los ataques israelíes de las últimas horas sobre la franja. Una franja, recordemos, devastada tras más de 11 meses de guerra entre Israel y la organización terrorista Hamas. Según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, más de 41.000 personas han muerto y otros 95.000 han resultado heridas en el asediado territorio. Se estima además que los cuerpos de más de 10.000 desaparecidos continúan enterrados bajo los escombros, sin que los equipos de rescate puedan acceder a ellos. Paralelamente, ministros del denominado Grupo de Contacto Árabe Islámico para Gaza y de países europeos se han reunido en Madrid para abordar el conflicto y la aplicación de la solución de los dos estados. Y ya nos acompaña en estudio Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que llega la hora de la información económica y arrancamos con Boeing. Así es, Carol, vamos a hablar de Boeing en esta edición porque siguen los problemas para el gran fabricante aeronáutico estadounidense. Miles de trabajadores de las factorías de Boeing en la costa oeste de Estados Unidos iniciaron este viernes una huelga. Los empleados habían rechazado previamente la última oferta de aumento salarial de la compañía, que suponía un incremento de un 25% en los salarios a lo largo de 4 años. Era menos del 40% que exigían los trabajadores. La huelga supone un nuevo revés para Boeing, ya que supondrá paralizar la producción de varios de sus modelos cuyas entregas ya sufren retrasos. El paro supondrá además pérdidas millonarias para la compañía, que todavía trata de restablecer la confianza de sus clientes tras los accidentes aéreos de sus modelos 737 MAX de los últimos años. Y de Boeing y su complicada situación vamos a hablar ahora con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, es una huelga más en Estados Unidos en un periodo de inusualmente alta conflictividad laboral, pero para Boeing llega en un momento especialmente precario. ¿Cuánto de precario? Bueno, pues tanto como para que las agencias de calificación crediticia como Moody's haya puesto en revisión la calificación de su deuda para una posible rebaja si la huelga es larga y afecta su cash flow. Boeing aún tiene una calificación de inversión, pero si se la rebaja, la revisión dejaría su calificación como basura o chatarra, lo que encarecería su deuda, entre otras consideraciones. También Fitch y Standard & Poor's han alertado del impacto de la huelga en la calificación crediticia de esta compañía. Y el conflicto laboral llega apenas unas semanas después de que un nuevo director general, Kelly Ortberg, se ponga al frente de una empresa a la que los reguladores han limitado la producción de su avión estrella, el 737 MAX, por problemas de calidad y seguridad después de que un avión perdiera en pleno vuelo parte de su fuselaje en enero. También, como contratista de la NASA, su nave Starliner no solamente ha sufrido muchos retrasos, sino que también ha tenido averías que han sido críticas para su continuidad. Además, tiene importantes deudas, pero sobre todo está teniendo pérdidas de muchos millones. En el último trimestre perdió 1.400 millones y el Departamento de Justicia todavía está investigando a la empresa por saber si ha roto los compromisos que evitaron un juicio criminal por accidentes en los que perdieron la vida cientos de personas. Otras pérdidas vienen de la bolsa. Este año su cotización ha perdido un 37%. Ana, pero el sindicato que representa a los trabajadores de Boeing realmente hizo esfuerzos para no llegar al extremo de una medida de fuerza. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, es verdad. El sindicato pactó con la empresa un principio de acuerdo que afecta a la mayoría de los 33.000 trabajadores que trabajan en la planta de Seattle, pero estos rechazaron en votación y de forma aplastante el pacto y casi unánimemente dijeron que se iba a la huelga, que tendrá ramificaciones en toda la empresa, que es el mayor exportador de Estados Unidos, y en todos sus proveedores. El acuerdo incluía un aumento de salario del 25%, se pedía un 40% y se perdían mejores sobre otras cosas que se han perdido a lo largo de los años, como por ejemplo las pensiones. Ana Nieto de Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Por supuesto, estamos muy pendientes de la crisis postelectoral en Venezuela, de los que nos cuenta más Carlos Guerrero. Así es, Andrés, porque Venezuela, precisamente a propósito de esta crisis, ha convocado al embajador de España en Caracas, Ramón Santos, ante lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles,
quien criticó la persecución y limitación de derechos fundamentales que sufren los opositores venezolanos. Por primera vez, una alta funcionaria española habla abiertamente de dictadura en Venezuela y califica al presidente venezolano de dictador. El ejecutivo de Maduro ha llamado también a consulta a su embajadora acreditada en España, Gladys Gutiérrez. Estos hechos inéditos en la diplomacia entre ambos países fragmentan aún más las relaciones bilaterales, deterioradas a pesar de que Pedro Sánchez todavía no ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y sobre estas tensiones diplomáticas entre Venezuela y España, hablamos con el periodista Daniel Puchol Bogani, a quien saludamos a esta hora en Madrid. Daniel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Mencionábamos que estas diferencias diplomáticas entre Venezuela y Caracas son inéditas. ¿Se tiene la misma perspectiva desde Madrid? Sí, hola, ¿qué tal, Carol? Buenas noches. Bueno, en realidad, la verdad es que todo ha empezado en el momento en el que Margarita Robles, como decías, la ministra de Defensa española, calificó de dictadura textualmente al gobierno de Nicolás Maduro, al recordar el exilio de millones de personas a otros países. A partir de ese momento, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Iván Gil, ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, y además ha convocado al embajador español en Caracas, Ramón Santos, en su despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es evidente, por tanto, que la tensión entre ambos países ha aumentado muchísimos puntos en los últimos meses, en las últimas semanas especialmente, y más todavía después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibiera en el Palacio de la Moncloa al propio Edmundo González, el candidato de la oposición acogido en Madrid desde el pasado domingo. Y recuerden, a la espera además de recibir el permiso de asilo en España. Decíamos también que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, algo que ha generado tensiones políticas allí en España. ¿Cederá Sánchez ante la presión de partidos como, por ejemplo, el PP para que reconozca a González Urrutia, Daniel? Bueno, Carol, ya sabes que últimamente en España todo es susceptible de ser un motivo de discusión y enfrentamiento político desde hace mucho tiempo ya. Así que esta situación no lo es menos. Pedro Sánchez, el presidente, ha dicho que Edmundo González fue acogido por humanidad, pero que de momento no lo reconocerá como presidente electo para tener más tiempo de negociación con Venezuela, en línea además con la política de la Unión Europea. Sin embargo, el Partido Popular, el Partido Conservador Español, ha llevado a cabo una proposición no de ley para reconocer en el Congreso de los Diputados a Edmundo González como presidente electo. Una proposición que ha salido además adelante gracias al apoyo de otros partidos políticos aliados de los partidos conservadores, pero que sin embargo no es vinculante, pero sí muy simbólica para Venezuela. Por lo tanto, esa tensión interna de la política en España va en aumento, pero como decía, ahora mismo cualquier motivo se puede utilizar para que tanto el gobierno como el Partido Popular puedan tener algún tipo de discusión y malentendido, como es el caso. Pues seguiremos muy atentos a cómo avanzan estas tensiones entre Venezuela y España. Daniel Puchol Bogani en Madrid, gracias por estas informaciones. Gracias, buenas noches. Y vamos a Ecuador porque allí la directora de la mayor cárcel del país, María Daniela Icaza, fue asesinada este jueves en un atentado en el que resultó herido otro funcionario de prisiones que la acompañaba en el momento del ataque. Icaza se dirigía a un hospital situado en el sur de Guayaquil cuando un grupo de hombres armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego. Se trata del segundo asesinato de la máxima autoridad de una prisión en 9 días, después de que el pasado 3 de septiembre fuera asesinado en circunstancias similares Alex Guevara, director de la cárcel del Lago Agrio de la amazónica provincia de los Sucumbíos. Ampliamos informaciones sobre este trágico hecho ocurrido en Ecuador con el periodista Ramiro Carrillo, a quien saludamos a esta hora en Quito. Ramiro, buenas noches. ¿Qué más se sabe sobre el asesinato de María Daniela Icaza? ¿Qué dicen las autoridades ahí en Ecuador? Un cordial saludo, Carol. Muy pocos detalles se conocen adicionalmente a este crimen que ha espantado nuevamente, ha dado escalofríos a la sociedad ecuatoriana.
Detalles como que fueron 2 motocicletas las que rodearon y bloquearon el paso del vehículo en que se transportaba la directora de la Penitenciaría del Litoral, una de las 3 grandes cárceles que tiene la ciudad de Guayaquil, y descerrajaron 3 vainas de una 9 milímetros en contra del cuerpo del conductor y de la directora de la penitenciaría. Ella quedó con vida, pero no alcanzó a ser trasladada hacia una casa de salud, ya que falleció en el camino. Bueno, hay conmoción en la sociedad ecuatoriana nuevamente por este hecho y, como relatabas, sumándose a un reciente acontecido con otro funcionario de la penitenciaría en la ciudad de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana. Las reacciones, sobre todo, han sido de condena en todo el país, inclusive desde el gobierno. A propósito de eso que nos cuentas, mencionábamos que este es el segundo asesinato de la autoridad de una prisión ecuatoriana en tan solo 9 días. ¿Cómo se puede explicar que sigan ocurriendo este tipo de hechos? ¿No cuentan estos funcionarios con un equipo de seguridad, Ramiro? Bueno, el país ha estado viviendo en sucesivos estados de excepción. Hay una unión entre la policía y las Fuerzas Armadas para combatir en operativos diarios en las diferentes ciudades del país contra estos grupos de criminales, contra el narco, contra las mafias, y hay mayor seguridad en las cárceles del país. Pero este acontecimiento tiene un mensaje claro de que estos grupos, que todavía inclusive siguen incrustados en los órdenes de justicia de la política ecuatoriana, el mensaje es que aún tienen recursos de todo tipo y tienen las facilidades y la fuerza, inclusive monetaria, para enfrentar la arremetida que tiene por parte del Estado ecuatoriano. Entonces, no se sabe a ciencia cierta, pues la vinculación, los móviles finales y los cerebros que están atrás de este atentado. Ramiro Carrillo en Ecuador, gracias por estas informaciones desde la capital ecuatoriana. Gracias a ti, hasta pronto. Y continuamos en la región porque la ola de incendios en la Amazonía está cubriendo de humo los cielos de varios países del Cono Sur. El más afectado es Bolivia. Allí el gobierno de Luis Arce ha declarado la situación de desastre por los más de 3.000 focos. También se ha suspendido por tiempo indefinido la práctica de quema de campos agrícolas, que es la causa de los incendios en un contexto de fuerte sequía y deforestación. El humo tóxico se extiende por todo el territorio de Bolivia. También en Santa Cruz, el corazón económico del país. En los últimos días aquí se ha registrado un índice de calidad del aire considerado peligroso para la salud de la población. El país sufre una crisis ambiental por los incendios en la Amazonía y la Chiquitania. Tenemos partículas en suspensión de 2.5 micrones, bastante pequeñas. Eso, para que se dé cuenta de qué tamaño es 1/4 del tamaño de un grano de polvo o polen, ¿no? Y estamos inhalando estas partículas que están en suspensión en el medio ambiente y producen intoxicación, contaminación a la persona. Estas voluntarias acopian ayuda para los bomberos y mientras protestan contra las políticas ambientales que han llevado a los incendios. El fuego ya ha arrasado más de 4 millones de hectáreas de bosque, flora y fauna. Es desolador, es crítico. Cada minuto se queman hectáreas y hectáreas, no solo de nuestros bosques, sino también de los animales, porque para ellos son su hogar, ¿no? Tenemos osos hormigueros, tenemos parabas que huyen hacia la ciudad, ¿no? Para buscar un refugio tanto del humo como del fuego. La combinación de las malas prácticas ha dado lugar a incendios de mayor magnitud e intensidad, explica Osvaldo Maillard, coordinador del Observatorio del Bosque Seco, que monitorea los focos de incendio desde el satélite. Lo que vemos ahora justamente es que la vegetación está bastante seca y es por eso que justamente es más propensa a quemarse. Esa es una parte de la historia. La otra es que hay personas que han hecho un mal uso del fuego y que justamente debido a estas prácticas el fuego se ha salido de control y ha originado grandes incendios forestales.
El chaqueo, quema de vegetación, es una práctica para preparar la tierra para la siembra, pero ante la catástrofe el gobierno boliviano ahora ha suspendido las normas que permiten desmontes y quemas con fines agrícolas. Ahora lo que estamos viendo justamente es el resultado de ese gran problema no resuelto. Personas que queman en el momento que no tienen que hacerlo. Y por eso es que las normativas tienen que ser revisadas, reajustadas y tienen que ser evaluadas. Y también se tienen que ver cuál debe ser aprobado ¿no? para poder salir de este problema, ¿no? Frente a la devastación, hay pocas estrategias para devolver la vida a los bosques quemados. La regeneración natural es más económica, pero lleva mucho tiempo. La asistida es más rápida, pero es muy caro. Entonces es más fácil hacer acciones que permitan que el bosque se conserve y no se queme. Mientras tanto, los hospitales han incrementado la atención a personas con problemas por inhalar humo. ¿Cuáles son los síntomas principales? Dolor de cabeza, mareos, decaimiento, náuseas, ganas de vomitar, dolor de garganta, disfonía o dificultad para poder hablar, dificultad para emitir sonidos por inflamaciones de la laringe, intoxicación en general, malestar general. La intensa humareda generada por los incendios ha ascendido hasta alcanzar la ciudad de La Paz, situada a 3.640 metros sobre el nivel del mar. El aire ronda la categoría de muy dañino. La degradación de la calidad del aire ha generado que la ciudadanía implemente medidas para proteger su salud. La gente mayor que tiene enfermedades de base no puede respirar, es peligroso, ¿no? Entonces, es mucho daño que se está haciendo al medio ambiente. Lo recomendable, pues, lo que es lavarnos con agua, jabón, las manos, todo, porque todo eso cae. Y aparte son partículas de ceniza que va cayendo igual. Los incendios liberan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global. El gobierno de Bolivia ejecuta ahora el bombardeo de nubes para generar lluvia y apagar el fuego. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias.